¿Por qué el diablo luchó por el cuerpo de Moisés? Vamos a sumergirnos en esta intrigante historia bíblica. En el libro de Judas, versículo 9, encontramos un acontecimiento que no se menciona en ninguna otra parte de las Escrituras. Este versículo habla de una disputa entre Miguel, el arcángel, y Satanás por el cuerpo de Moisés. Sin embargo, los detalles de lo que exactamente implicó esta disputa no se aclaran. Judas 1:9 dice: pero el arcángel Miguel, cuando discutía con el diablo, discutiendo sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a hacer una acusación ofensiva contra él, sino que dijo: el Señor le reproche. Esto nos lleva a una pregunta natural: ¿de dónde obtuvo Judas esa información? Algunas personas creen que esta información se transmitió por tradición oral. Puede ser verdad o no, pero la realidad es que no tenemos un conocimiento definitivo sobre por qué ocurrió esta disputa entre Miguel y Satanás acerca del cuerpo de Moisés. Una de las teorías es que Satanás quería descubrir el lugar exacto donde Moisés fue enterrado para construir un santuario en ese lugar. La idea sería hacer que los israelitas se volvieran a la adoración de los huesos de Moisés, convirtiéndolo en un objeto de idolatría. Como representante angelical del pueblo de Israel, Miguel se había comprometido a proteger a los israelitas de esta forma de idolatría, manteniendo el lugar del sepulcro de Moisés en secreto absoluto. Para comprender mejor el papel de Miguel, podemos mirar al libro de Daniel, capítulo 10, versículo 21, donde está escrito: pero yo, Gabriel, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. No hay nadie que me ayude contra esos príncipes, excepto Miguel, vuestro príncipe. Este versículo destaca la importancia de Miguel en la protección del pueblo de Israel. Solo de mencionar el nombre de Moisés, varias imágenes surgen en la mente de las personas. La muerte de Moisés, en particular, está rodeada de misterio en la Biblia. Sabemos que murió a los 120 años, pero, sorprendentemente, sus ojos no se debilitaron y su fuerza no disminuyó. Aun con esa edad avanzada, Moisés todavía estaba vigoroso cuando fue llamado a casa por Dios. Moisés fue impedido de entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia en las aguas de Meribá. Había llevado a los israelitas hasta la orilla de Canaán, y tuvo una mirada de la tierra, pero no le fue permitido entrar. Al final de su vida, Dios permitió a Moisés ver la tierra por la que había llevado a los israelitas de Egipto. Moisés subió al monte Nebo, desde las llanuras de Moab hasta la cima de Pisga, una elevación de 370 metros. No son muchos los hombres de 120 años que podrían subir una montaña tan alta y aún sobrevivir para contar la historia, pero Moisés lo consiguió. Se subió sosteniéndose con las manos, sin una pista lo suficientemente ancha como para facilitar su subida. Si te preguntas en qué estado físico estaba Moisés, esta escalada nos da una idea clara. Él sabía que estaba a punto de morir, porque Dios le había dicho esto, y Dios ya había designado a Josué como su sucesor antes de su muerte. Por primera vez en los últimos 40 años de su vida, Moisés ya no llevaba el peso de la responsabilidad de guiar a la nación sobre sus hombros. Podía subir la montaña con pasos ligeros, sabiendo que estaba a punto de expirar. Al contemplar su última visión de la tierra prometida, Moisés sabía que nunca pisaría en ella, pero estaba listo para ir a casa con Dios. Moisés entregó su espíritu y murió conforme a la palabra del Señor. Murió solo, pero en paz. El relato de la muerte de Moisés está contenido en los 6 últimos versículos del capítulo 34 del libro de Deuteronomio. Estos versículos describen cómo Dios lo llevó a la cima del monte Nebo y le mostró toda la tierra prometida, desde Gilead hasta Dan, toda la tierra de Naftalí, el territorio de Efraín y Manasés, todo el país de Judá hasta el mar Mediterráneo, el Neguib y toda la región del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Soar. Entonces Dios dijo a Moisés: y esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: y la daré a su descendencia. Te he permitido verla con tus propios ojos, pero no pasarás por allí. Moisés, el siervo del Señor, murió allí en Moab, conforme a la palabra del Señor. Fue enterrado en un valle de Moab, frente a Bet Peor, pero hasta el día de hoy nadie sabe dónde está su sepultura. Moisés tenía 120 años cuando murió, pero sus ojos nunca se debilitaron y su fuerza no se agotó. Los israelitas lloraron a Moisés en los campos de Moab durante 30 días, hasta que terminó el periodo de llanto y luto. Josué, hijo de Nun, estaba lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había impuesto sus manos sobre él.
Entonces los hijos de Israel lo obedecieron y hicieron lo que el Señor había ordenado a Moisés. Desde entonces nunca más se levantó en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara. Nadie hizo lo que hizo Moisés en todos los signos y maravillas que el Señor le envió a hacer en Egipto contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra. Porque nadie ha mostrado nunca la fuerza del brazo del Señor como Moisés, ni ha hecho las cosas grandes y terribles que Moisés hizo a los ojos de todo Israel. La muerte, como forma de poner las cosas en una perspectiva adecuada, no es solo vivir 120 años sin tener gafas, un siglo y 20 años más sin tener muletas. Piensa bien, como los israelitas sentirán falta de los sabios consejos de su fallecido líder. El trabajo de Moisés entre ellos se movió tanto con sus emociones que pasaron un mes entero lamentando su salida después de que él los dejó. Pero, finalmente, ese periodo de luto llegó a su fin. Esto también debe ser cierto en nuestras vidas. Después de la muerte viene el entierro, y así fue en el caso de Moisés. El versículo 6 del capítulo 34 de Deuteronomio contiene una de las declaraciones más notables sobre la trayectoria de Moisés. Y lo sepultaron en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero hasta el día de hoy nadie sabe dónde está su sepulcro. Moisés es la única persona en la Biblia que Dios enterró personalmente. ¿Te has dado cuenta? El Señor mismo escondió la tumba. Pero ¿por qué Él lo hizo? Porque aquel lugar de sepultura se habría convertido en un santuario. La gente todavía estaría peregrinando hasta el monte Nebo hoy, construyendo santuarios, ofreciendo diversas atracciones y tal vez incluso operando un teleférico allí arriba con una gran cinta proclamando el lugar de sepultura de Moisés. Pero Dios escondió la tumba. Esto es tan crucial para el Señor que incluso desencadenó un enfrentamiento angelical. Ahora, el punto importante es este. Aunque Miguel sea un arcángel, el que Dios usará para echar a Satanás del cielo, no presumió hablar reproches directamente a aquel que gobierna en el reino de los demonios. Él dejó toda esta reprobación para Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 a 9, está escrito: y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles se rebelaron, pero no vencieron, ni se halló más su lugar en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, la antigua serpiente, llamada el diablo y Satanás, que engaña a todos. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este pasaje ilustra la gravedad y magnitud del conflicto espiritual que involucró al cuerpo de Moisés. El entierro secreto realizado por Dios no fue un simple acto, sino una medida extrema para evitar la idolatría. Los israelitas, como nosotros, a menudo tienden a transformar líderes espirituales y lugares sagrados en objetos de adoración. Dios, conociendo el corazón humano, tomó medidas preventivas para asegurar que la adoración verdadera se dirigiera a él y no a los restos mortales de Moisés. Imaginemos si la tumba de Moisés hubiera sido conocida. El lugar se habría convertido en un punto turístico espiritual, lleno de rituales y tal vez incluso de comercio, desviando el foco de la fe y la adoración verdadera. Dios lo sabía y, en su sabiduría, ocultó el lugar, manteniendo al pueblo en el camino correcto. Además, el hecho de que Miguel no se atreviera a reprochar directamente a Satanás, dejando esta tarea a Dios, muestra un profundo respeto por la autoridad divina. A pesar de ser un arcángel, Miguel reconoció sus límites y confió en el poder y la justicia de Dios para lidiar con el enemigo. Esta historia nos enseña mucho sobre la humildad, el respeto a la autoridad divina y la importancia de mantener nuestra adoración centrada exclusivamente en Dios. Es un poderoso recordatorio de que, incluso en nuestras vidas, siempre debemos buscar orientación y fuerza en el Señor, confiando en su sabiduría y dejándole cuidar de las batallas que están fuera de nuestro control. Miguel, el arcángel, es retratado en la Biblia en los textos de Daniel, Judas y Apocalipsis como un verdadero ángel guerrero, siempre involucrado en intensas batallas espirituales. El término y arcángel significa ángel del más alto grado. Mientras que la mayoría de los ángeles en la Biblia se describe como mensajeros, Miguel siempre se muestra luchando, resistiendo o enfrentándose a espíritus malignos y principados. Es una figura de fuerza y determinación. Miguel es el nombre de este poderoso arcángel, y este nombre plantea una pregunta importante: ¿quién es comparable a Dios? La misma esencia de su nombre nos desafía a reflexionar sobre la grandeza del Creador. Miguel es presentado por el profeta Daniel.
En Daniel 10 y 13, se le describe como uno de los principales príncipes, ayudando a Gabriel en la lucha contra los príncipes de Persia. Y a pesar de su inmenso poder, Miguel permanece totalmente sometido al Señor. Esto nos enseña una valiosa lección sobre la humildad y la obediencia. Los ángeles justos tienen una jerarquía y están sometidos a la autoridad divina. Considerando la fuerza de Miguel, su sumisión a Dios es aún más impresionante y hermosa. Esto nos muestra que la sumisión no tiene la intención de quitarle la fuerza, el propósito o el valor de un individuo. Por el contrario, la verdadera sumisión a Dios fortalece y eleva. El poder del ángel Miguel nunca estuvo en cuestión. Su última mención aparece en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, cuando Satanás es expulsado del cielo. Miguel y las fuerzas celestiales derrotan al dragón, echando a Satanás y a sus seguidores a la tierra. Allí, furioso, Satanás sale a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Esta confrontación es un mal necesario. A nadie le gustan los conflictos, pero son necesarios para corregir, purificar y unificar la comunidad. Miguel, el arcángel, no luchó contra el enemigo usando su propia autoridad, sino que habló en nombre del Señor. Desempeñó su papel con reverencia y respeto. Lucifer, también conocido como Satanás, había sido creado como la criatura más elevada, pero la rebelión lo llevó a la caída. Es una lección que todos debemos aprender. Muchos cristianos aún no han aprendido a inclinarse ni siquiera ante Dios. Nosotros, como criaturas, debemos reconocer nuestra posición en relación al Creador. Pregúntese, ¿qué nos da el derecho de cuestionar cualquier cosa que Dios haga? No me entienda mal, todos tenemos nuestras dudas, pero debemos reconocer que Dios no es solo el Creador, sino también el Redentor. Él nos cuida con justicia y amor. Dios es exaltado, santo y justo. Él nunca comete errores. Todo lo que hace es correcto. Podemos confiar plenamente en Él. Pero, ¿realmente lo hacemos? ¿Reconocemos su autoridad? ¿Valoramos a su persona? Cuando llegue el momento de rendir cuentas, el Señor Jesucristo dirá, y ustedes dijeron, Señor, Señor, pero no hicieron lo que yo les ordené. Cada uno siguió su propio camino y hizo lo que era justo a sus propios ojos. Esa es la imagen de la humanidad. Nuestra tendencia es seguir nuestro propio entendimiento, olvidando buscar la voluntad de Dios. Entonces, ¿y lo de usted? Qué maravilloso ejemplo es el arcángel Miguel para todos nosotros. Nos muestra que, aun con gran poder y autoridad, debemos ser humildes y sometidos a la voluntad de Dios. Miguel nunca usó su poder para su propio beneficio, siempre actuó en nombre del Señor, mostrando total confianza y obediencia a Él. Este ejemplo nos desafía a vivir nuestras vidas con la misma dedicación y sumisión. En un mundo donde el egoísmo y la autoexaltación son comunes, la vida de Miguel nos llama a una vida de servicio y humildad ante Dios. Debemos buscar la fuerza y el coraje de Miguel para enfrentar nuestros propios desafíos espirituales, confiando siempre en la guía divina. Si te ha gustado el vídeo, por favor, deja tu like y suscríbete al canal. Que Dios te proteja.